Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. 2 años después de iniciar la pandemia, podemos ver más fácilmente las consecuencias que ha dejado en la educación, la política, la economía y la libertad. En este episodio, Santiago Fernández Ordóñez y Carol Ríos de Rodríguez hacen un repaso de las lecciones y secuelas del gran encierro. Santiago es el director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y es miembro del Instituto Fe y Libertad. Tiene posgrados en temas de seguridad, defensa y estudios europeos de la National Defense University y la London School of Economics and Political Science. Carol es la presidenta del Instituto Fe y Libertad, estudió Ciencias Políticas y Economía en Dartmouth College, es catedrática universitaria y autora de varios artículos, así como de un libro publicado por el Acton Institute. Muchísimas gracias, Carol y Santiago, por estar acá. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Gracias, Carol, por la invitación. Tú sabes que una de las mayores preocupaciones, quizá a nivel mundial respecto al COVID, es la facilidad con la que los ciudadanos en muchos países aceptamos privaciones a nuestra locomoción y demás libertades, ¿verdad? Y yo creo que en un principio pensamos que esas limitaciones serían temporales y prudentes también. Teníamos miedo a contagiar y a ser contagiados por el virus, pero viendo para atrás, quizás los gobernados le otorgamos a los gobernantes poderes discrecionales que antes no tenían. ¿Y cuáles serán las consecuencias a futuro de las políticas asociadas con el confinamiento, la vacunación obligatoria, las restricciones a viajes y otras disposiciones? Sí, yo creo, Carol, digamos, es como uno de esos grandes eventos de los que todos los teóricos hablan, ¿verdad? Los grandes tratados de economía hablan de las leyes del mercado y qué se debe de hacer, qué no se debe hacer, qué debe de intervenir el gobierno, hasta dónde está la libertad del ser humano. Y como las dos grandes excepciones o los dos grandes espacios en gris que se dan, siempre es o una situación de guerra o de pandemia. Y me parece que digamos, la última pandemia, que fue la famosa fiebre española, ¿verdad? A principios o en la segunda década del siglo XX, que quizás fue la más reciente y quizás de la que más lecciones hubiéramos podido aprender por estar en la guerra y en este momento, ¿verdad?, de que todo era secreto y no se podía discutir. Los muertos y los contagios eran secreto de Estado. Y al ser España un país que no estaba en el conflicto, pues era la única que podía decir algo está pasando, esto es una fiebre y tal, y de ahí el nombre fiebre española. Y no se pudieron sacar grandes lecciones de ahí. Pero digamos, los dos grandes escenarios siempre es o la guerra o la pandemia. Entonces es como el momento histórico en el que toda la norma llega a su excepción. Y creo que efectivamente esta generación que a nosotros nos tocó vivir este momento histórico, ¿verdad? Este momento tan esperado, tan teorizado, pues claro, el primer instinto al que se apela es al miedo, ¿verdad? Y creo que definitivamente los ciudadanos carecíamos de toda perspectiva temporal, de cuánto tiempo iban a hacer estas medidas, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que incluso en el Congreso de Guatemala, y no solo en Guatemala, cuando se discutía de las medidas, se hablaba de un horizonte temporal de 3 meses. Y bueno, decíamos, bueno, 3 meses, pues está bien, no pasa nada. Incluso del tema de la ayuda, ¿verdad?, económica para los desempleados y tal, era también un horizonte temporal de 3 meses. Y claro, se fueron prolongando de 3 meses en 3 meses y llegan casi a los 2 años. Entonces, yo creo que, claro, el ciudadano presa del miedo, de la indefinición, del no saber,
qué es lo que viene, cómo funciona exactamente, que eso, ¿verdad? La simetría de información era inmensa, no se sabía exactamente cómo se contagiaba, cuáles eran exactamente los síntomas o hasta dónde podía derivar. Pues el ciudadano sacrifica, creo, pues su libertad a cambio del famoso bien común, ¿no? Del que todos estemos bien, del que todos nos cuidemos. Eh, y me parece que en esa carencia de un horizonte temporal claro y definido, se cedió más de lo que ahora, claro, ahora es fácil decirlo viendo hacia atrás, como usted decía, Carol, se cedió demasiado. Me parece interesante también que a pesar de no tener la información en aquel momento, cuando los poderes otorgados a ¿verdad? Los gobiernos y los encierros ¿verdad? El aislarse y la economía completamente cerrada, los negocios sin poder funcionar, digamos, me parece que los ciudadanos, creo que de Guatemala y del mundo, pero de Guatemala fueron cautos en decir, bueno, un par de meses está bien, pero que nos vamos a morir, pero de hambre, no de la enfermedad. Y sí creo que empezó un sentimiento general de querer demandar una mayor responsabilidad, ¿verdad? El regreso de esa responsabilidad de cuidarnos del gobierno al individuo. Yo un poco como ¿verdad? Se autodenomina Matt Ridley, yo soy un optimista, optimista racional. Yo creo que, digamos, de todas estas lecciones de la pandemia y el gran encierro, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Sí, sí, yo creo que Guatemala debería hacer caso de estudio realmente por cabalmente porque los ciudadanos buscamos cómo hacer funcionar nuestros negocios a pesar de las restricciones o en vista de las restricciones. Yo creo que sí, no nos cerramos tanto como otras sociedades. Una cosa muy curiosa es que en medio de la pandemia, cuando estábamos todos como muy encerrados, en muchos países se desataron manifestaciones son aglomeraciones de personas ¿verdad? Que obviamente están corriendo riesgos en su salud, pero un clarísimo ejemplo de esto fueron las manifestaciones que fueron masivas en Hong Kong. Empezaron en marzo del 2019 y que fueron prohibidas a finales del 2019, cabalmente utilizando el COVID como excusa, ¿verdad? ¿En qué medida son estas manifestaciones respuestas de la población a las restricciones que se les habían impuesto? Y en qué medida también el COVID se usa como una herramienta política, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Hong Kong? Claro, yo creo que sí, es interesante y creo que el ejemplo de Hong Kong es particularmente relevante porque hay sí una combinación de una lucha civil por la libertad entremezclada, ¿verdad? Entrelazada con el COVID y la respuesta igual, ¿verdad? Se toma de excusa el COVID para reprimir. Digamos, ahí mi optimismo en el caso de Hong Kong es menor. Yo creo que las lecciones que nos deja Hong Kong no son tan brillantes, tan buenas. Yo creo que el caso de la respuesta de China a las protestas en la isla son un claro ejemplo de que no hay que desperdiciar ninguna buena crisis, ¿verdad? Eh, los ciudadanos de Hong Kong, creo yo, malinterpretando eh, su posición, las libertades que hasta ese entonces habían gozado, creen que es un buen momento para, con una bandera distinta, pelear por el regreso de sus libertades que ya poco a poco habido recortándose. Y claro, ante una autocracia, pues es que no hay mucho que pueda hacerse. El gobierno, el partido central
chino, el Partido Comunista Chino, creo que tiene muy claro cuál es el rol de sus provincias, cómo deben de comportarse. Tiene clarísimamente que el objetivo y fin último es la nación y bueno, la represión no solo fue directa, rápida, muy agresiva, muy concisa, sino que además me parece que fue desproporcionada. Es decir, quisieron aprovechar la crisis y avanzar ¿verdad? Los tres pueblos, como se dice en España, que les quedaba por avanzar y me parece que fue una oportunidad bien aprovechada por parte de ellos y lamentablemente un mal cálculo de la sociedad civil de Hong Kong, que me parece que tarde o temprano esos retrocesos en las libertades iban a llegar, pero hay un geopolítico muy interesante, muy inteligente y que escribe muchísimo, apellido Haas, que desde el principio de la pandemia él advertía que los fenómenos como las pandemias lo que hacen es acelerar los procesos históricos. Y creo que el caso de Hong Kong es muy claro. Hubo una aceleración en el retroceso de la libertad y en la centralización del poder, que tarde o temprano iba a llegar, quizás en 20, 30 años, que se hizo en 2 años. Y ahora Hong Kong es absolutamente distinto de lo que llegó a ser, ¿verdad? Gracias, Santiago. Otra protesta que realmente captó muchos titulares en el mundo fue el Convoy de la Libertad en Canadá. Sí. Aquí los manifestantes estaban expresando su descontento con el gobierno de Justin Trudeau, o sea, eran manifestaciones, digamos, anti-gobierno por estrictos requisitos de vacunación principalmente, ¿verdad? Y el gobierno a su vez reaccionó reprimiendo la protesta y tachando a los ciudadanos, ¿verdad?, de ser neonazis y fascistas y bueno, se les descalificó completamente. ¿Qué se puede hacer para evitar estar a la merced, digamos, de estas regulaciones gubernamentales? Sí, yo creo que precisamente eso, ¿verdad? Lo que las medidas del gobierno canadiense querían hacer, querían imponer, es que no pudieran trabajar, en este caso los camioneros, ¿verdad? Si no aceptaban y no solo la vacunación obligatoria, sino el esquema completo, ¿verdad? Al final el esquema completo, pues ya vamos bueno, algunos por la tercera, otros por la cuarta. Pero me parece que lo que hay que hacer es precisamente eso, una resistencia pacífica, muy bulliciosa, ¿verdad? Que era lo que el desgaste al final de los vecinos del centro de la ciudad, que se quejaban por la bulla, básicamente. Porque la característica especial de esa protesta fue hacer sonar los claxons, ¿verdad? Pero me parece que el único mecanismo que tiene el ciudadano es esa resistencia de defender con ese tipo de medidas pacíficas, que claro, hay una disrupción en la vida normal de los vecinos y tal, que hasta cierto punto, claro, afecta la libertad de locomoción de los demás. No creo que haya sido perfecta, ni mucho menos. Pero claro, ante la amenaza de un poder central con toda la capacidad de violencia, de decir, bueno, o dejas que yo ponga esto dentro de tu cuerpo o no puedes trabajar, es claro, tiene el ser humano, el individuo, que luchar por defenderse, estando o no a favor, porque era interesante también en esa cobertura. Yo recuerdo muchísimas personas que participaban en la protesta y ya habían sido vacunados. Creían en la vacuna, decían que no somos negacionistas, pero que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Una es yo libremente decidir ponerme esto adentro de mi cuerpo porque creo en la ciencia, porque creo que está bien para mí.
Y otra es que se me condicione un número de dosis para que yo pueda trabajar cuando como que si fuera un privilegio, ¿verdad? Un privilegio pues, dado por el Estado. Y me parece que sí, efectivamente, esa es el mecanismo que el ciudadano tiene y la respuesta pues fue retóricamente muy violenta de parte del gobierno. Efectivamente se les tachaba de neonazis, de negacionistas, de violentos. Y no. Y claro, no, sí fue una sobrereacción también del gobierno. Es interesante verá los contrastes entre Hong Kong y Canadá Canadá. de cómo sobrereaccionan las administraciones. Pero claro, en una democracia, pues afortunadamente, en una democracia liberal, no se puede llegar a los extremos. Y aunque la retórica era muy agresiva, bueno, yo creo que se consiguió el objetivo. A ver cómo le va a Trudeau en años sucesivos, ¿verdad? También, porque en una democracia la ciudadanía puede también Claro, castigar por medio del voto, que es algo que no afortunadamente. tienen los pobladores de Hong Kong. Eh, Estados Unidos, otro ejemplo muy interesante, porque estamos también nuevamente confinados todos, ¿verdad? En unos estados más que otros, y todo este confinamiento fue interrumpido por las manifestaciones eh, promovidas por Black Lives Matter, detonadas por la muerte de George Floyd de manos de un policía. Esta muerte ocurrió en julio del 2020 y bueno, se afirma que entre el 24 de mayo y el 22 de agosto del 2020 se llevaron a cabo 10.600 protestas en Estados Unidos a favor de los derechos de la población afroamericana. Y también, nuevamente mezclado ahí algunos temas del combate a la pandemia. También murieron varias personas, se destruyó propiedad privada, se estima que la destrucción, o sea, estas no fueron necesariamente protestas pacíficas, en todos los casos que la destrucción a la propiedad privada asciende a más de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Em, ¿Qué opinión te merece la reacción del gobierno de Estados Unidos a estas protestas en comparación con la reacción que tuvo el gobierno de Canadá? Sí, bueno, Estados Unidos es siempre un ejemplo fascinante, especialmente por su estructura de gobierno. Eh, pero estas protestas, además, creo que son particularmente interesantes porque provienen de ese sector progresista, típicamente demócrata, que son quienes más empujaron por las restricciones durante el COVID, de los aislamientos, del distanciamiento, de la vacunación, de quédate en casa, etcétera. Y fueron estos mismos grupos que a la fecha exigen el uso de mascarilla en los espacios abiertos y cerrados y tal. Pero curiosamente fueron estos mismos grupos los que en este tipo de eventos salieron a la calle y ignorando, digamos, todas esas políticas sanitarias que habían querido imponer. Un caso similar bastante antes sucedió en España con unas manifestaciones en el Día de la Mujer, me parece. Pero claro, efectivamente esas protestas no fueron pacíficas. Recuerdo, muchísimos incendios eh, y sumado a las protestas y al descontento, claro, por la muerte injustificada de George Floyd y el exceso de violencia en la policía, se sumó algo de la agenda progresista demócrata que había estado ya en el tintero, pero que carecía de, de un momentum, digamos, para Ujú, despegar, que ujú. era el defund de police, ¿verdad? Eh, entonces, me parece que esa mezcla de Black Lives Matter con los derechos civiles de los negros y el defund de police
fue ese motor que encendió esas protestas. Interesante cómo fueron de alguna manera, bueno, no de alguna manera, fueron justificadas por los medios de comunicación, ¿verdad? Con algunas excepciones, pero el mainstream de los medios de comunicación en Estados Unidos clarísimamente A favor. justificaba, ¿verdad? La violencia, la explosión, diciendo, bueno, estamos en pandemia, pero primero lo primero y tal, y esto no pasa nada. Y la reacción, claro, en los distintos estados fue también distinta de acuerdo a quién gobernaba en los distintos estados, ¿verdad? Hasta qué punto se pudo reprimir a los manifestantes violentos. En algunos lugares se hizo muy rápido y muy bien, y en otros lugares, un poco siguiendo esa misma agenda, simplemente no se hizo. Sumado a que estaba en el centro de la discusión el tema de la policía y la militarización de la policía, que yo creo que es un tema interesante y que efectivamente habría que analizar, porque yo creo que hay un tema ahí peligroso, pero es interesante cómo se juega ese doble discurso, ¿verdad? En todo, en el uso de la violencia en las calles, en la destrucción a la propiedad privada, cuando es de una parte de la agenda está bien, y cuando es en el otro no. Y el tema de las medidas sanitarias, claro, estos eran eventos que evidentemente después las curvas subían, eran los famosos super spreaders, ¿verdad? Eh, Provocados por ese mismo grupo que estuvo y sigue ahora peleando por más y más restricciones sanitarias. Sí, es un ejemplo, creo yo, fascinante en Estados Unidos. Em, Evidentemente, las políticas para contener el COVID tuvieron muchas repercusiones en distintas áreas. Hemos discutido como estas repercusiones políticas, digamos, pero también en la salud y la educación. Yo creo que una cosa que nos preocupa mucho es el impacto que tuvo estas medidas, que tuvieron estas medidas en nuestros hijos, ¿verdad? En la educación a distancia que trae ventajas, lo experimentamos porque pudimos seguir impartiendo clases sin interrumpir el semestre, prácticamente 2 días interrumpimos y bueno, y continuamos, digamos, con nuestra actividad académica, pero por el otro lado también hay evidentemente una dificultad en el proceso de aprendizaje para muchos estudiantes, sobre todo a nivel escolar, ¿verdad? Si no tienen también acceso a la tecnología necesaria para estudiar desde casa, etcétera. Como docente, ¿cómo se protege a los estudiantes y a las instituciones del COVID y a la vez de la incertidumbre e inestabilidad que generan estos cambios constantes en las políticas públicas? Claro, sí, efectivamente, hay digamos, dos mundos completamente distintos, ¿verdad? Especialmente en Guatemala, dos realidades en la que, por ejemplo, nosotros, como usted dice, Carol, 2 días estuvimos desconectados y al tercero estábamos prácticamente en clases normales, todos, sin ningún problema. Claro, eso lo pudimos hacer la inmensa minoría, mientras que la gran mayoría, claro, las escuelas públicas, por ejemplo, simple y sencillamente dejaron de enseñar. Un poco lo mismo la Universidad de San Carlos. Así que yo creo que ahí, digamos, sí hay una brecha enorme de acceso a tecnología y un poco de planeación y de reacción. Yo creo que ahí un poco regresa también mi optimista racional, en el caso de la educación, especialmente de los más jóvenes, ¿verdad? Los chicos, al estar de regreso en las casas, hubo evidentemente una serie de problemas,
de estrés, ¿verdad? De la familia verse, algunas familias que son funcionales a la distancia, pero absolutamente disfuncionales en la cercanía. ¿Verdad? Y se incrementó la violencia intrafamiliar, etcétera. Hubo una serie de aspectos negativos, de estrés, de peleas, de que los niños no, pues, no es normal que un niño pase 4, 6, 8 horas frente a una pantalla. Yo creo que es imposible que los estudiantes, los niños especialmente, puedan aprender así. Pero creo que hubo un componente muy, muy bueno, y fue que los padres pudimos tener un mayor acceso a lo que nuestros hijos estaban aprendiendo. Y esto me parece que no solo fue en Guatemala, sino que en todo el mundo. Ver exactamente qué se les enseñaba en temas especialmente de ciencias sociales, por ejemplo, de familia, en algunos casos de sexualidad, que nosotros, por estar al margen y por, ¿verdad? Pues uno los envía, de alguna manera se desentiende, pero sí hubo una toma de conciencia por parte de los papás de decir, ok, esto es la política educativa, esto están aprendiendo, ¿para qué? ¿Por qué? Esto no deberían de estarlo aprendiendo ahora, me dice el sentido común. Eh, entonces, creo que ese ejercicio fue muy sano, y en mi experiencia yo lo veo todavía en desarrollo constantemente en los famosos chats de papás, ¿verdad? Hay, creo, un ejercicio, ¿verdad? Eso sí, sano de cuestionarse, pues el colegio está promoviendo este tipo de conferencias. ¿Qué tiene el colegio que estar interviniendo, sugiriendo en cómo yo educo a mi hijo precisamente en la parte de educación sexual, por ejemplo? ¿Qué es exactamente lo que se les está diciendo? ¿Qué se les explica? ¿Cómo se los explica? ¿Debe de haber una hipersexualización de la niñez? ¿Están en ese momento todavía? ¿Cuál es el momento? ¿Es un rol del colegio? Debería ser nuestro, en nuestra casa, en nuestra privacidad, hablar de ello, decidir si le voy a hablar o decidir si no le voy a hablar, porque pareciera que tampoco tenemos esa opción. Esto sumado digamos, a todo este movimiento de identidad, ¿verdad? No solo de identidad sexual, sino del amplio sentido de la identidad del ser humano, y cómo empiezan a permear cada vez más una agenda, pues, marxista, sin darnos cuenta, sin que muchas personas lo entiendan o sepan por qué, pero como está de moda en Estados Unidos y como los colegios americanos o americanizados, ¿verdad? Toman esas olas educativas y las asimilan y las toman como propias. Entonces me parece que sí, hay un efecto, creo, de estrés, un efecto de salud mental, de no poder compartir, de no salir a la calle, que en algunos lugares, afortunadamente en Guatemala no fue así, porque aquí pudimos siempre salir a la calle y estar al aire libre. En otros países, como para Panamá, por ejemplo, es que no podían salir ni siquiera a sus edificios. Entonces, un problema de salud mental. Eh, pero yo creo que positivamente hubo muchos aspectos, como la toma de conciencia de los padres, como, pues, poder compartir tanto tiempo con nuestros hijos y nuestras familias, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, mis dos hijos se llevan 4 años. El grande ya va al colegio de grandes y el pequeño todavía va a un campamento. Y recuerdo que mi hijo grande estaba feliz y encantado de poder quedarse en la casa y estar con su hermano. Así que no, yo creo que no fue todo malo, y hay aspectos eh, muy positivos. Y creo, como lo decía, ¿verdad? Este politólogo Haas, yo creo que también en ese aspecto se aceleró la historia, y ahora la interacción, ¿verdad? A través de plataformas de videoconferencia y tal, es mucho más normal. Antes uno, creo yo, no nos planteábamos grabar un podcast en Zoom, sino que lo hubiéramos hecho de manera presencial. Pero yo creo que ahora eso ¿verdad? Es muy natural.
que económicamente creo que es muy lógico y muy viable. Pero claro, y de nuevo, yo creo que cómo poder ver al futuro y qué lecciones aprender de esto, yo pensaría que las lecciones más importantes son no intentar tener una planificación tan central, ¿verdad? Tan pareja para todos, sino que haya una coordinación más comunitaria, ¿verdad? Eh, más cercana a los individuos de decidir si es conveniente o no es conveniente regresar o no a la escuela, ¿verdad? Yo recuerdo también en el caso de San Pablo La Laguna, en Atitlán, los pobladores decían, es que la escuela está muy bien ventilada, no habría, porque el maestro quiere dar clases, la escuela es que está ventilada porque hay hoyos en las paredes y tal, o sea que, ¿verdad? De lo malo, lo bueno, queremos que los niños regresen a clases y no nos dejan. El maestro quiere dar y no nos deja. Eh, entonces yo creo que sí, el regreso de la libertad, de la responsabilidad, la responsabilidad como política pública, me parece que es una de las grandes lecciones aprendidas, ¿verdad? De cómo poder evitar una generalización, un abuso de esas medidas centrales. Buenísimo. Estoy completamente de acuerdo contigo sobre las soluciones locales y diversas, ¿verdad? Para cada situación. Y yo creo que también el aprovechamiento de todos esos recursos que ahora están quedando plasmados en Internet y que son gratuitos, ¿verdad? Como para mejorar la calidad de la educación porque se puede, ¿verdad? Bueno, eh, otra pregunta tiene que ver con los efectos de las restricciones gubernamentales en la economía mundial, ¿verdad? Yo creo que se sintió muy duramente el impacto y muy fuertemente el impacto en algunos sectores, como el sector hotelero, turístico, el comercio internacional, principalmente todavía. Si vas por el puerto Quetzal, ves todos los contenedores que están ahí varados, que se nota que hay un desajuste, digamos, logístico, por así decirlo, y ahora escuchamos también de ciertos problemas como el desabastecimiento, la inflación y más, ¿verdad? ¿Qué deberían hacer los gobernantes para que la economía global se recupere del todo? Sí, es una gran pregunta. A ver, yo lo que creo de nuevo, creo que la solución pasa por el individuo. Yo creo que evitar todas las restricciones generales y generalizadas y que los individuos, dueños de su libertad, de su cuerpo y de su responsabilidad, puedan decidir qué hacer, qué no hacer, cuándo, qué vender, qué no vender, etcétera. Y al recuperar, creo yo, esa responsabilidad, también se evita ese paternalismo, digamos, eh, que el Estado asume en querer cuidar y proteger ¿verdad? Como fueron los incentivos económicos en Estados Unidos, ¿verdad? Los estamos pagando todos. El primero con el presidente Trump, el segundo ya con el presidente Biden, incluso un tercero más pequeño, eh, que desatan, ¿verdad? A pesar de los gritos de algunos economistas, de un lado y de otro, que producía inflación y los otros que no, que para nada, que no producía absolutamente inflación, que no era un proyecto inflacionario. Pues ahora podemos constatar que sí, Que sí. efectivamente es inflacionario. Los seres, yo creo que, claro, es que al querer eh, resolver un enorme problema y querer entender todas las complejidades, no se toman en cuenta casos específicos, ¿verdad? Incluso en un país como Guatemala, donde eh, la riqueza no es generalizada, hay muchísima población pobre, hay clases medias cada vez más grandes, eh, pero no se tomó en cuenta cierta información que no, claro, no era accesible en ese momento para los legisladores, y es que evidentemente con el encierro vino necesariamente un tipo de ahorro, ¿verdad?
y la gente gastaba menos, la gente pues inmediatamente entra en un plan de racionamiento y claro, la gente no es tonta y empieza a tomar medidas necesarias para proteger la seguridad de ellos y de sus familias. Eh, y este tipo ¿verdad? De políticas económicas irresponsables, yo creo que también para irresponsables, eh, pues perjudicó a quienes las impusieron y a quienes no, como en el caso de Guatemala, ¿verdad? Que estamos sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad al final global. Eh, pero sí, yo creo que, de nuevo, y perdón que redunde, pero tiene que pasar por lo local, por lo individual, el Estado, claro, el Estado ocuparse de, como creo que al inicio de la pandemia fue una buena política en Guatemala, de el Estado garantizar el acceso a la salud, ¿verdad? Que todos los ciudadanos pudieran acceder a un hospital en donde se les fuera a dar ese tratamiento. Bueno, pagamos impuestos precisamente para eso, pero no en alivios económicos que afecten en el largo plazo a, a todos, ¿verdad? Pasando por el comercio, pasando por la cadena de suministros, etcétera, que poco a poco se va reformando y también, ¿verdad? Ahora hay palabras y conceptos en comercio internacional que antes no existían, como la resiliencia a las cadenas de suministros, ¿verdad? De que antes era todo perfectamente eh, tomado el tiempo de cuándo debía llegar, qué pieza, en qué proceso de manufactura. Ahora creo que algunos dicen que es un retroceso, yo lo veo, bueno, como una adaptación, ¿verdad? El no depender tanto de las cadenas, no depender tanto de mercados como el chino, por ejemplo, en este caso, sino tener una manufactura local que pueda abastecer el mercado independientemente de esas cadenas de distribución. Bueno, para terminar, te voy a hacer una pregunta así como de resumen, ¿verdad? Desde tu perspectiva y conocimiento profesional y académico, si nos podrías dar tal vez 2 aprendizajes y 2 secuelas en temas políticos y económicos que hemos, que nos ha dejado, digamos, este tiempo de pandemia. Yo diría que, no sé si es aventurarme a decir demasiado, pero yo creo que uno de los grandes, uno de los grandes aprendizajes de esta generación es que esas grandes excepciones teóricas que siempre hemos tomado en cuenta, como la guerra y la pandemia, pues quizás no deberían de ser tan excepcionales. Verán, creo que no, especialmente los liberales clásicos, creo que no deberíamos de estar tan dispuestos a entretener la idea de sacrificar nuestra libertad y nuestros derechos, ni siquiera en esos casos tan excepcionales como los que hemos pensado. Creo yo que ese sería mi primer aprendizaje. El ser humano al final se adapta a todo. El ser humano, el individuo, es mucho más capaz de reaccionar de una manera inteligente, racional, alineada a sus necesidades e intereses, mucho mayor a la de una institución o a un poder central. Así que ese sería, creo, mi primer aprendizaje. El segundo, yo creo que el gran aprendizaje es que ninguna crisis se desperdicia por los estados. Entonces, creo que tenemos un llamado a ser mucho más escépticos, mucho más cuidadosos, mucho más celosos de ese campo de acción que tiene el individuo y de no cederlo en ninguna circunstancia al Estado, porque todas las crisis
serán siempre lo mejor aprovechadas posibles. Lamentablemente no por buenos fines, ¿verdad? Al final la lógica es un poco perversa de parte del Estado. ¿Y cuáles eran las otras dos, Carlos? Las secuelas, dos secuelas. Claro, bueno, las secuelas. Yo creo que hay sí, yo mencionaría la primer secuela. Yo creo que es no tan optimista y es en el campo de la ciencia y en el campo de la verdad, ¿verdad? Creo que la ciencia y la búsqueda de la verdad ha sufrido un retroceso importante. ¿Verdad? Ahora más que nunca estamos enfrentados a la posverdad, ¿verdad? A que es porque lo digo y existe porque lo pienso, y si no estoy de acuerdo, pues deja de hacerlo. Creo que ese quizás es una primera secuela, el costo de la ciencia o la politización, que lamentablemente también fue de ambos lados, ¿verdad? Tanto desde la parte escéptica como de la ciencia como religión, y que como religión tiene mandamientos y hay que hacerlo sí o sí, y que si no, pues eres tonto, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una secuela en la que creo que tenemos que trabajar y rescatar el método científico. El método científico. Y la persecución de la verdad. Y la otra secuela, bueno, yo creo que pasa por bueno, no sé si decir demasiado, no sé si una desglobalización, pero sí una contracción en la expansión de la globalización. Yo creo que empieza a haber un énfasis más claro en la regionalización, y menos hacia la globalización completamente abierta. Los mercados regionales, las organizaciones regionales empiezan a ser cada vez, creo yo, más relevantes de lo que habían llegado a ser, ¿verdad? Porque me parece que había habido un proceso de expansión y de interconexión, de absoluta fe y confianza en todo tipo de cadenas, ¿verdad? De abastecimiento y de colaboración, olvidando a los vecinos y a quien tenemos a la par, sea amigo o enemigo, ¿verdad? Y asumir que todos podemos llegar a ser amigos. Entonces me parece que sí hay esa puede ser una segunda secuela, una mayor tendencia hacia la regionalización versus globalización, que permita asegurar el comercio, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la producción de bienes y servicios. Buenísimo, mil gracias, Santiago. Te agradecemos muchísimo tus comentarios y creo que hay muchos temas que explorar aquí en adelante. Muchas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Carol y Santiago, por acompañarnos en este episodio y compartir esas reflexiones sobre el COVID. Ojalá los tengamos nuevamente en el podcast muy pronto. Y también gracias a quienes nos escuchan. Nos invitamos a visitar felibertad.org para obtener más contenido relacionado con la libertad, la economía y otros temas. No olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana.